Hola, soy Sandra Yaselga. Quiero compartir con ustedes un análisis sobre los cambios que ha generado la multimedia en la vida cotidiana y en el campo educativo. A la vez, determinar los factores que han favorecido su desarrollo, sus componentes, sus elementos y algunas teorías que se han generado alrededor de la misma. Bienvenidos. Para hablar de multimedia es necesario hacer énfasis en el surgimiento del término hacia los años 90, que fue sinónimo de vanguardia, tecnología e informática. La multimedia puede definirse entonces como la integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por un usuario vía ordenador. La palabra multimedia viene de múltiples intermediarios. En educación se define como el conjunto de recursos o materiales didácticos que regulan un proceso de enseñanza y aprendizaje, que tiene elementos como lo son los videos, las imágenes, las animaciones, los textos y el audio. Hablar del estado del arte en multimedia es hacer referencia a las teorías que surgen para proporcionar directrices destinadas a ayudar en la presentación de la información de manera que fomente la actividad para el estudiante y optimice su rendimiento intelectual. La primera apareció en 1994 y es la teoría de la carga cognitiva. La segunda en el 2005 es la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia y tenemos por último la hipermedia. Recordemos que el fundamento de estas teorías es optimizar el rendimiento intelectual, haciendo que el aprendizaje sea dinámico y sea concebido de una forma diferente. Las teorías pretendían alinear el material con la arquitectura cognitiva humana, consideraban como amenaza la sobrecarga de información. Se fundamentaban en entender cómo el cerebro piensa. El principio para mejorar el aprendizaje y la forma de explicar está en entender cómo realmente se aprende. Es importante tener en cuenta que para las teorías, la arquitectura cognitiva humana o la ACH es la forma como las estructuras y las funciones cognitivas del ser humano están organizadas. Esta dice que existen canales sensoriales que permiten acceder al conocimiento visual y el auditivo, que aunque cada uno es independiente, en el momento de enseñar hay que buscar un equilibrio para que se pueda facilitar el conocimiento. Dice también la teoría del conocimiento que hay tres tipos de memoria. La primera, que es la sensorial, que es la que permite localizar los estímulos y convertirlos en información auditiva y visual. La segunda, que es la de corto plazo, que es la que permite manipular la información en un periodo corto. Y la de largo plazo, que es la que permite almacenar y organizar la información. La carga cognitiva es la cantidad total de la actividad mental de forma consciente cuando se resuelve una tarea. Para las teorías es importante tener en cuenta que una tecnología debe ser bien aplicada. De lo contrario, el aprendizaje no se podrá dar de manera efectiva. Luego de analizar que las teorías de la carga cognitiva y del aprendizaje multimedia han propuesto diferentes principios de aplicación con el fin de mejorar el diseño de la enseñanza y facilitar el conocimiento, debemos analizar los componentes y los elementos de la multimedia, partiendo de que su premisa es hacer más fácil la interacción. Dos de estos elementos se concentran en la flexibilidad y la capacidad de adaptación. También surge el concepto de la intermedia, entendida como el conjunto de métodos o procedimientos que permiten diseñar y componer objetos, contextos, imágenes, videos y audios, pero le suma la posibilidad de interactuar con el usuario. Llega el momento de analizar los elementos de los sistemas multimediales y de la hipermedia. En cuanto a la multimedia se tienen cuatro. Los nodos, que son los fragmentos de texto o imágenes. Las conexiones o interrelaciones, que hacen referencia a las asociaciones de información. En tercer lugar están las redes de ideas, que son las estructuras o la forma de organizar. Y por último están los itinerarios, que son las mismas guías. En cuanto a la hipermedia tenemos la interactividad, que es la forma como se accede a la información y cómo tengo control sobre ella.
En segundo lugar, están los entornos constructivos que hacen referencia a la flexibilidad de la navegación, cómo puedo organizar y almacenar la información. Y en el último lugar están las estructuras, que hablan de cuánto y cómo puedo estructurar una información. Recordemos que la hipermedia permite añadir, quitar, construir y estructurar con un propósito determinado. Para hablar del papel de la multimedia en la enseñanza, hacemos referencia al diseño de materiales multimediales con perspectiva didáctica, es decir, que puedan ser utilizados en diferentes situaciones de aprendizaje de acuerdo a la intencionalidad del usuario. Debe haber interactividad constante, es decir, que el usuario tenga comunicación bidireccional. Es importante en este punto tener diferencia entre la presentación de la multimedia y la multimedia interactiva. En la primera no participa el usuario y tiene diferentes características que dependen del emisor o de la persona que lo diseña. En la segunda hay una demanda del usuario. Recordemos que los materiales multimediales en la educación tienen varias ventajas. La más importante es que responde a una necesidad de la persona que aprende. Cuando se habla de los diseños de sistema de multimedia, se tienen en cuenta tres características, que deben ser amplios, flexibles e independientes, además que deben mantenerse en unos principios. El primero, que es el de adaptabilidad, que hace referencia a cuándo y cómo se aprende. Al de velocidad, es decir, a la capacidad de recibir respuesta. Deben estar estructurados en cuanto a contenido y menú. Además deben ser llamativos y deben causar atracción en el estudiante. Para hablar sobre la implantación de la multimedia al campo educativo se deben tener en cuenta cuatro aspectos. El primero, que hace referencia a los requerimientos, es decir, a los entornos educativos y las teorías de aprendizaje. El segundo, a la efectividad. El tercero, a la experiencia y la diversidad. Este aspecto hace referencia a que se requieren más expertos en diversos campos, artísticos, técnicos, organizativos. Y el cuarto, a que hayan usuarios potenciales y se dé respuesta a los mismos, es decir, que se cubran sus necesidades de aprendizaje y se dé respuesta para poder construir conocimiento. Richard Meyer, psicólogo educativo, enuncia 11 principios de aprendizaje multimedia en donde se establece que el material educativo debe ser elaborado con el fin de obtener un aprendizaje significativo, en donde las imágenes y las palabras deben ser relevantes y se debe buscar un equilibrio entre las mismas. Los 11 principios se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, multimedia. Se puede aprender mejor con imágenes y palabras. Segundo, contigüidad. Hay relación directa entre la imagen y el texto. Tercero, temporalidad. Hay equilibrio imagen-palabra y la forma como se presenta. Cuarto, modalidad. Debe haber equilibrio entre el canal visual y el auditivo. Quinto, redundancia. El discurso debe ser narrado. Sexto, coherencia. Las ideas deben ser claras y concisas. Séptimo, señalización. Los títulos deben ser concretos y descriptivos. Octavo, la segmentación. La importancia de dividir temas complejos. Noveno, preentrenamiento. Los conceptos deben ser claves. Décimo, personalización. El estilo debe ser cercano. Onceavo, el de voz, la voz humana. Entendiendo que la multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios físicos o digitales para presentar o comunicar información, debemos tener en cuenta las pautas de accesibilidad de la Web 2.1, en donde el aprendizaje debe ser incluyente y se debe evitar la discriminación. Se debe tener en cuenta la cobertura y la igualdad social. Gracias.